Dantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio, La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier detalle, más allá de cualquier matiz ideológico o político, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Una gran cantidad de noticias viene hoy en esta madrugada del martes 7 de noviembre del año 2017. La primera de todas, que ya desarrollaremos con más profundidad en el segundo segmento de este espacio, tiene que ver con la situación del periodista Jesús Medina. Jesús Medina es un joven colega que trabaja en el portal Dollar Today. Fue objeto de una extraña desaparición. Su familia, sus colegas, sus amigos llegaron a temer fuertemente por su vida porque había sido objeto de amenazas a partir de un reportaje que hizo sobre las comodidades que tienen los pranes y sus súbditos allá en Tocorón, en el penal de Tocorón. Jesús Medina hizo un reportaje gráfico sobre eso, mostró cuál es la realidad de ese centro penitenciario y desde entonces se produjeron un conjunto de amenazas sobre él. Se produjo entonces esta desaparición forzosa y apareció anoche en la madrugada en el kilómetro 1 de la carretera vieja Caracas-La Guaira. Otra noticia importante, lo que ustedes escucharon acá en La Fuerza es la Unión y lo que pudieron ver a través de las redes sociales de Radar Venezuela, la situación de los habitantes de Galipán agarró hoy primera plana en el diario 2001. Hay un nuevo trazado de la ruta del teleférico Guaraíra-Repano-Macuto, solo que ese nuevo trazado, por un lado, va a hacer coincidir las estaciones del teleférico con unas parcelas que compraron unas personas que no pertenecen a la comunidad y que al parecer están vinculadas al gobierno, ¿no? Y por otro lado, ese trazado afecta gravemente los sembradíos, las viviendas, el modo de vida de toda una comunidad. Ayer se hizo una rueda de prensa allá arriba en Galipán y los vecinos, junto con los directivos del sindicato de Imparques, por cierto, hicieron sus denuncias que ahora son conocidas por toda Venezuela, por todo el mundo. Diversas noticias están, repito, hoy en primer plano. Por supuesto, todos los medios ratifican lo que ayer Gustavo Velázquez informó acá en La Fuerza es la Unión a propósito de la situación de el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, hoy en condición de huésped, protegido, por así decirlo, por la República de Chile ante la persecución desatada contra él, es decir, contra la institución parlamentaria por el régimen. Ahora, hay una noticia que tiene que ver no con la agenda política, sino con la agenda de los ciudadanos, con la agenda de la vida, que es el tema del derrumbe del sistema sanitario, del deslave en el sistema de inmunizaciones y de cómo enfermedades que estaban bajo control o que nunca se habían presentado en nuestro país hoy amenazan severamente a los venezolanos. La difteria fue un fantasma durante mucho tiempo que empezó a espantar por los lados del sur de Venezuela. Resulta que de acuerdo a diversos reportes tenemos ya casos de difteria en Caracas. Ayer diversos portales dieron cuenta de un caso confirmado de difteria que fue detectado en El Hatillo y que estaría siendo tratado en el Hospital Clínico Universitario. Hay también información sobre un caso presunto
que necesita ser confirmado aún por exámenes, de una niña en Catia, que estaría siendo tratada en el Hospital JM de Los Ríos. Este es un tema delicado, este es un tema que tiene que ser tratado con absoluta responsabilidad. Por eso hemos buscado la voz más autorizada. Para ello tenemos en línea al doctor Rafael Orihuela. Rafael Orihuela fue durante muchísimo tiempo la mano derecha del sabio Epifano, fue él mismo también director del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, es maestro de generaciones enteras de excelentes médicos venezolanos, fue ministro de Salud y es un ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad. Rafael, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, háblanos de tres cosas. En primer lugar, ¿qué es la difteria? En segundo lugar, sobre la certeza o no, sobre la veracidad o no de esta información sobre difteria en Caracas. Y en tercer lugar, ¿qué hacer para protegerse frente a este mal? Te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Chugo. Bueno, la situación es bastante complicada con la difteria. Como siempre, el régimen que ocupa puede decir que no pasa nada, que todo está en calma, que son unos agitadores que andan asustando al país. Lo cierto y lo concreto es que esta paciente que tuvo la difteria hace pocos días y que fue hospitalizada en el Universitario de Caracas, afortunadamente cayó en buenas manos y ya está mejor. Y también un niñito con la misma difteria. Y yo recuerdo que hace más o menos 2 meses, quizás un poquito más, hubo otro paciente que en el área circunvecina de Caracas, acá en Valle del Tuy, unos niñitos que se infectaron justamente de gente que había ido a la zona minera a buscar pues la manera de levantarse la vida, y eso condujo a que estos niños se enfermaran y que uno muriera. También está ocurriendo en todo el oriente del país, no solamente ya de Bolivia, son todos los estados del oriente del país que han reportado casos, algunos como Monagas, cifra muy alta, por encima de 100 y tantos enfermos. Es una enfermedad contagiosa, una enfermedad que se transmite entre seres humanos y que afecta fundamentalmente a los niños en la edad preescolar, en la edad escolar, y toca directamente a aquellos que no han sido vacunados contra la difteria. Esta es una enfermedad de la llamada notificación obligatoria, porque es muy transmisible, porque es epidémica, porque mata, y desde hace muchísimos años viene registrando epidemias en el mundo entero. Lo que ocurre hoy en Venezuela es insólito, porque la difteria, esa enfermedad transmisible producida por una bacteria que es perfectamente controlable con vacuna, esa enfermedad que fue sacada de Venezuela en el año 1992, ya como estamos viendo, hace bastantes años, ahora reaparece y se consigue que la población venezolana, sobre todo la población infantil, esa población más o menos que está entre 1 año y 11, 12 años de edad, está desguarnecida, no fue adecuadamente vacunada en su momento, y entonces la cantidad de gente susceptible a infectarse con la bacteria es muy alta, que es lo que está ocurriendo. Cuando se estudió el caso del Estado de Bolívar hace ya largo 1 año, allí se encontró que más del 50% de la población objetivo, que se llama, la que tú tienes que vacunar, la que nace todos los años, a la que tenga edad preescolar, eso tenía un porcentaje de cobertura por vacuna menor al 50%. Cuando tú hablas de epidemia, cuando tú hablas de control, tú dices si es un asunto de vacunas, que necesitas por lo menos el 90% o más de esa población vacunada. Aquí teníamos menos del 50%. Eso es lo que explica por qué ocurrió la epidemia, por qué regresó la difteria acá a Venezuela, y bueno, tenemos ese enorme problema encima ahora, que no hayan cómo hacer para resolverlo, porque las autoridades han actuado con mucha negligencia. Ese es el problema de fondo. Hay una negligencia muy grande, ignorancia en el tratamiento de una epidemia, y por supuesto, eso que uno paga son los venezolanos. Estamos conversando con el doctor Rafael Orihuela, exministro de Salud y exdirector del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, uno de los centros de investigación, centros de referencia, centros de excelencia a nivel no latinoamericano, a nivel planetario. Nos está explicando la incidencia de la difteria ya no solamente en el país, sino incluso en el área metropolitana de Caracas. Rafael, por favor, 2 cosas ahora quisiera que nos puntualizaras.
¿Qué ha ocurrido con el Sistema Nacional de Inmunizaciones? ¿Qué ha ocurrido con este tema de la información epidemiológica? La única manera, y esto vale para todo, vale para la salud, vale para la política, vale para todo, la única manera de corregir un error es teniendo claro, cuál es la naturaleza del error. La única manera de enfrentar una epidemia es asumiendo que la epidemia existe. ¿Cuál es la situación en ese sentido? En reciente conversación con el doctor Julio Castro nos decía que este año puede terminar con unos 700.000 afectados por malaria en Venezuela. ¿Cuál es el contexto en el cual se produce esta situación de la presencia de la difteria en Caracas? Y ¿qué puede hacer el ciudadano para enfrentarse a esto, más allá del tema del nerviosismo lógico, de la histeria casi? Eso hay que evitarlo, porque la histeria te hace ineficiente frente a eso. ¿Qué puede hacer el ciudadano en concreto frente a esta amenaza? Te escuchamos. Bueno, primero estar pendiente. Tú tienes mucha razón cuando señalas que la desinformación es un problema muy severo en materia de salud pública, en materia de control de enfermedades, porque entonces la gente está desprevenida. Comenzar a negar eso o inventar cosas tan terribles como la que inventó el que actualmente ocupa ese cargo de ministro de Salud cuando era comisionado de salud en el estado de Aragua, que hubo aquellos casos de chikungunya en Maracay, que hubo 10 muertes sin explicación por ocultamiento de lo que ocurría. Bueno, no se le ocurrió otra cosa que decirle a Venezuela que lo que pasara, que había una guerra del imperio y un virus que se había traído en un tubo de ensayo, una pila de tonterías, mientras la enfermedad siguió avanzando y cubrió en menos de 2 meses todos los estados centrales y una enorme, una millonaria cantidad de enfermos. Eso es consecuencia de la desinformación o de la información errática para creer que con eso tapan la enfermedad. Primer asunto. Segundo asunto. Si la única manera de tú prevenir algunas enfermedades es o hacer control ambiental severo y control de lo que llaman vectores, que son los mosquitos que transmiten enfermedades, o vacunas adecuadamente cuando se controlan con vacunas. Si tú no haces eso, tú tendrás una enorme cantidad de epidemias, no solamente de difteria. En Bolívar, el año 2013 y 2014 hubo más de 2.500 enfermos de toferina. Y eso también llamó la atención en su momento. Bueno, ¿qué está pasando? Toferina es una cosa que estaba también controlada. Bueno, cuando tú te pones a revisar el librito, la toferina es una enfermedad parecida a la difteria en cuanto que la transmite una bacteria que también se previene con la misma vacuna que se llama la triple bacteriana, que te protege contra toferina, contra difteria y contra tétano. O sea, que eso te estaba ya dando una señal de alarma de que ibas a un problema muy importante en relación con difteria, como ocurrió. Entonces, si tú no tienes un programa de vacunación adecuado y lo cumples y lo ejecutas y no te coges los reales que tienes que usar para comprar esas vacunas o no los repartes en Bolivia o no los repartes en Nicaragua, las cosas pueden andar bien. Pero esta gente, si son los locos, no te preocupes, no publiques los boletines porque nadie va a saber. Y eso no es posible. En ningún país medianamente moderno eso es posible. Entonces, bueno, ahora tienen el problema encima, no hayan qué hacer con él, pidiendo cacao a los países vecinos que están también muy molestos porque estos son riesgos que se transmiten a todo el vecindario si se descuida. Y en medio de todo ese desorden les entró sarampión también, que es otra que estaba erradicada, que fue erradicada en el año 95 y que ya tiene una cantidad de casos importantes y que va a encontrarse con el mismo terreno que se encontró la difteria, que es que hay un poco de muchachos que no están vacunados y que van a hacer la enfermedad, la cual también es grave, por cierto, y también los mata. O sea, ese es el cuadro que estamos viviendo, un cuadro de absoluto descuido y absoluta falta de sentido científico para actuar frente a estas epidemias. Rafael, finalmente, tú eres, además de médico, además de maestro de médicos, eres un conocedor del tema de la gerencia de sistemas públicos de salud. A ti te tocó, como ministro de Salud, enfrentar un brote epidémico de cólera, que fue enfrentado de manera eficiente y de manera exitosa. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué debiera ser esta desgracia llamada gobierno, esta desgracia llamada régimen, para enfrentar una situación como esta? ¿Y en qué sentido podría la opinión pública, el ciudadano, para empujar al gobierno, empujar hacia alguna conducta concreta? Digo, más allá de la denuncia, más allá de la queja.
Fíjate, la población objetiva, a la cual hay que caer encima rápido, es la población de 1 a 12 años de edad. ¿Por qué? Porque desde el año 2004, el problema no es nuevo, el problema ya es viejo. Desde el año 2004 no se viene vacunando adecuadamente a la población infantil venezolana. Entonces, por eso es que hay tanto susceptibles y tanto riesgo de epidemia. Atacar allí con la cantidad de vacunas suficiente y no hacer demagogia con eso, que si me están trayendo vacunas de no sé dónde, que vienen de la India, pura habladera de tontería. Clavarse en eso, dedicarse a eso, concentrarse en eso y tendrán éxito. Mi experiencia con la epidemia de cólera fue esa. Bueno, le caímos encima entre todo en una callapa completa nacional y logramos sacar eso en cuestión de 5 o 6 meses, cuando eso duró 2 y 3 años en el resto de América Latina. Pero por supuesto, si tú no lo haces, no tienes la voluntad de hacerlo, o te haces el loco para que creas que no se va a saber nunca lo que estás haciendo o lo mal que lo estás haciendo, terminamos con estos resultados. Yo creo que es un problema de comprensión de la situación que estamos viviendo. Y si la sociedad presiona más, ¿verdad? Porque en cada casa hay un riesgo, hay un niño chiquito y un viejito, y se faja de verdad a forzar eso como una necesidad que se cumpla con el país, yo te aseguro que responden, pero entonces salen corriendo a ver dónde consiguen la vacuna, porque actúan precisamente cuando los pinchan. Yo creo que, bueno, sencillamente hay que hacer un esfuerzo por colocar el problema lo más altamente posible en la opinión pública para que esa presión conduzca a ver si el gobierno va a hacer algo por esta enfermedad. Y eso precisamente es lo que estamos haciendo aquí en la Fuerza de la Unión. Muchísimas gracias al doctor Rafael Orihuela, exministro de Salud, exdirector del Instituto de Medicina Tropical, confirmando entonces la aparición de al menos 3 casos, nos dice él, de difteria en el área metropolitana de Caracas. Uno en el Hospital Clínico Universitario, otro está siendo atendido en el Hospital JM de Los Ríos. Nos habla de un tercer caso que ocurrió hace semanas, también en las inmediaciones de la capital. Causas de esto: el absoluto abandono de la responsabilidad del Estado en materia de inmunizaciones. ¿Qué hacer? Bueno, presionar al régimen, presionar al Estado para que cumpla con su responsabilidad y se produzca la inmunización masiva de la población entre 2 y 12 años de edad. Una situación, repito, muy delicada, que está siendo abordada y que fue informada de manera responsable por una voz experta, una voz conocedora, repito, la voz del doctor Rafael Orihuela, médico y maestro de médicos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la Unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Quieres vivir esta emoción otra vez? Preparado otra vez el pitcher. El envío le tira Andrés Eloy. Va un batazo largo por la derecha. La bola en lo más profundo. Se va. Y allá va. El cuadrangular de Andrés Eloy Blanco por lo más profundo del jardín derecho. Emocionante, ¿no? Pues no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La Fuerza es la Unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Nos lo acaba de decir Rafael Orihuela. Uno de los elementos fundamentales que nos hace vulnerables frente al mal, en este caso frente a la enfermedad, concretamente frente a la difteria, es la desinformación. La desinformación, el ocultamiento de la verdad es parte de estos elementos que llevan a que cualquiera de estos problemas genere estragos en la población. Y nos referimos a todo lo que ocurre en el ámbito público, no solamente a los temas de salud. Les voy a poner otro ejemplo. El tema de la inflación también tiene mucho que ver con este asunto de la desinformación, porque, repito, si tú tienes un problema y lo niegas, lo ocultas o lo disfrazas, entonces ¿cómo lo resuelves, por el amor de Dios?
Hemos escuchado al señor Nicolás Maduro Moros diciendo que Julio Borges tiene superpoderes financieros. Según el señor Nicolás Maduro, Julio Borges es capaz de incidir en los mercados mundiales, de influir en los tenedores de bonos y de ordenarle a Donald Trump a quién sancionar y a quién no. Por supuesto, eso es una ridiculez. Y por supuesto no es novedad que el señor Maduro Moros incurra en ese tipo de conductas, pero mientras se producen esas ridiculeces, resulta que la inflación se está comiendo al venezolano, la inflación se está comiendo al pueblo venezolano y se está generando una situación ciertamente terrible, prácticamente a las puertas de la Navidad. Por eso hemos querido buscar un conocedor del tema económico, pero al mismo tiempo un conocedor de cómo se explica la realidad económica, porque a veces, bueno, tú puedes saber mucho de algo, pero si no sabes cómo comunicarlo, entonces quedamos en lo mismo. La gente dice, oye, ese señor sí sabe, no le entendí nada, pero sabe mucho. Por eso nos buscamos, a propósito de este tema económico, a un periodista especializado en la fuente, al colega Omar Lugo. Omar Lugo ha sido durante muchísimo tiempo colega especializado en la fuente económica, fue director de medios de comunicación especializados en el área y en la actualidad es director del portal El Estímulo. Él hizo un trabajo muy importante que salió el viernes pasado sobre el tema de la renegociación de la deuda. Ustedes recordarán cómo el señor Maduro Moros en esos días habló de que él ordenaba, decretaba que se reestructurara la deuda, que se renegociara la deuda. Y por ahí quiero empezar esta conversación con Omar Lugo. Omar, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Es posible que alguien ordene, decrete la renegociación de la deuda o eso es un proceso más complicado que una mera orden unilateral? Te escuchamos. No, esto es un proceso bien complicado, bien serio y va a afectar la vida diaria de millones de personas, de los venezolanos, de la gente común en los próximos meses. Y es importante, retomo lo que tú dices, que la gente debe informarse, debe buscar información seria y tener su criterio propio bien desarrollado sobre la base de esta información para que no insulten su inteligencia, que es algo común todos los días que hacen personas desde el poder cuando con falsedades, con falta de seriedad dicen cosas a la ligera. Resulta que el gran problema de Venezuela, que es la economía, crece cada día, aumenta y se agrava justamente porque el gobierno no admite que existe este problema. Es decir, mientras aquí haya un gobierno que no reconozca que tenemos la tasa de inflación más alta del mundo, que es una hiperinflación de 1000%, que significa este año, significa que las cosas aumentaron en promedio 10 veces, y que será de más de 2300% el año que viene, que las cosas aumentarán más de 23 veces, mientras no se reconozca que hay ese problema y hay que atacarlo, esto se va a complicar. Es como si un paciente, un enfermo, va al médico y le dicen que lo que tiene es un dolor de un salpullido, cuando en realidad lo que tiene es un cáncer. Si eso no se trata bien, Chugo, no se va a resolver. Ese es el caso de la deuda externa. Hay que recordar que Venezuela es uno de los países del mundo que ha pagado más religiosamente su deuda externa en los últimos años, aún a costa de reducir las importaciones de medicinas, de alimentos, de bienes esenciales para la gente y de maquinarias, equipos, materia prima, y de contribuir a la parálisis total de la economía, que ha perdido 1/3 de su tamaño, es decir, de la generación de bienes y servicios, de riqueza. Esto se ha pulverizado en los últimos 3 años, 1/3 del tamaño, Chugo. Entonces, ¿qué ocurre? En efecto, el gobierno no tiene cómo pagar, pero eso no se puede decretar así. Es como si usted está endeudado con los bancos, con los amigos, con los primos, con los vecinos, y un día le dice al banco, que es el de la tarjeta de crédito que le permite hacer mercado, ¿sabes qué, banco? Ahora no te puedo pagar más, chico. Ahora me siento contigo a negociar. Y eso no es así. Un refinanciamiento, reestructuración de la deuda, que son dos cosas totalmente diferentes, no se decretan, se negocian. Y para negociar, el banco te va a decir, ok, vamos a hacer una cosa, Omar Lugo, ¿cuánto ganas tú? ¿Cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos? ¿Me abres esas cifras?
para poder negociar. Pero este gobierno se niega inclusive a decir cuál es la cifra real de inflación, la de pobreza, la cifra de desempleo, en general los indicadores económicos que son esenciales para poder negociar, Chugo. Estamos conversando con Omar Lugo. Su cuenta en la red social Twitter es @OmarLugo, así como suena, @OmarLugo. Yo sugiero que sigan a este colega porque tiene siempre información relevante, información de calidad. Dos cosas que me preocupan, Omar, en este panorama de lo que es la reestructuración o renegociación de la deuda. Por un lado, bueno, ya está la manera como lo aborda el ciudadano Nicolás Maduro es una forma inexacta o demagógica, eso de decir que él va a decretar que la deuda se reestructure. Eso, como tú dices, es un proceso. Ahora, entiendo que él coloca al frente de ese proceso de negociación a dos personas que ni siquiera pueden poner un pie en el país donde está la mayor cantidad de tenedores de bonos de la deuda nuestra. Entonces, ¿qué futuro puede tener un proceso de renegociación que se inicia de esa manera? Te escuchamos. En los términos actuales, ninguno. No hay posibilidad de que sea renegociada la deuda de Venezuela en la situación actual en Estados Unidos. Hay que recordar, para un poquito, no quiero marear con las cifras, pero la deuda de Venezuela supera los $60,000 millones solamente en bonos. Es decir, yo pedí prestado y emití unos pagarés, unos papeles, que los puse a circular en el mercado y les digo, bueno, Chugo, yo te voy a pagar en 2018, 2019, 2020 esta plata que me estás prestando. Esos bonos pasan de mano en mano en el llamado mercado secundario, donde la gente dice, te vendo un bono de Venezuela que te lo van a liquidar, a compensar a su vencimiento porque este país es petrolero y es chévere y tiene plata. Entonces resulta que en los mercados financieros, cuando se ha visto ya más evidente que Venezuela no tiene cómo pagar porque el precio del petróleo cae y además de eso el país no ahorró nada, que es el verdadero problema, no la caída de los precios del petróleo, y encima la producción de PDVSA, que está quebrada la empresa técnicamente, ha caído, entonces la gente dice, mira, este señor como que no va a poder seguir pagando, yo mejor me quito estos papeles de encima, y esos bonos se volvieron una papa caliente, están saltando de mano en mano, entonces nadie los quiere, y además los mercados castigan a Venezuela con una sobretasa de 30% sobre lo que pagan los mercados internacionales a emisores de bonos o lo que paga el Tesoro de Estados Unidos por nueva deuda. Es decir, Chugo, si Venezuela fuese a emitir nueva deuda para refinanciar la deuda vieja, tendría que pagar una tasa de 30%. Esto es imposible. Es la más alta del mundo, porque el riesgo país de Venezuela también es el más alto. Pero los negociadores, el señor Tarek y de otra lista, inclusive Serpa, están sancionados en Estados Unidos, que los acusa de lo que califica a Estados Unidos, los llama a Estados Unidos presuntos narcotraficantes. Entonces, si algún negociante, algún financista de Estados Unidos, algún banquero se sienta en la misma mesa con estos señores, puede correr el riesgo de ser sancionado también legalmente, penalmente. De modo que no es por allí que estos señores van a poder negociar. Alguna tesis asoma en el sentido de que tal vez ellos estén buscando este equipo formado por Maduro, más bien plata con los rusos y los chinos. Pero esa es otra historia, no sé si nos va a dar tiempo hoy, pero solamente para asomar que ya Venezuela ha caído en los brazos de fuego de los chinos y los rusos. La soberanía se ha entregado a los rusos y a los chinos, pero ellos en el pasado prestaron otros $50,000 millones más o menos, en el caso de los chinos, y en el caso de los rusos, unos $19,000 millones, en el último caso para comprar armas, y en el primero para proyectos que nunca se terminaron, desde un falso ferrocarril hasta unos proyectos agrícolas, y esa plata también se debe, y se está pagando con petróleo todos los días, petróleo que deja de facturar, y dejan de entrar dólares. Es, Chugo, parte del panorama y de las razones por las cuales estamos como estamos. Es importante que la gente se informe, insisto. Chugo.
Estamos conversando con Omar Lugo, exdirector del medio El Mundo, especializado en economía y finanzas y actualmente director del portal El Estímulo. Su cuenta en Twitter es @Omar Lugo. Finalmente, Omar, dos detalles muy precisos. En primer lugar, que por favor nos confirmes de dónde viene esta deuda. Tengo entendido que la mayor parte de esta deuda que hoy pesa gravemente sobre los hombros de la República fue contraída precisamente en los años de mayor bonanza petrolera durante el gobierno de Hugo Chávez. Y en segundo lugar, quería que nos dijeras entonces de qué manera, para verlo rápidamente, o sea, si puedo, que confirmar así este fantasma de la deuda externa está compuesto por estos elementos: la deuda externa en bonos del Estado venezolano, la deuda de PDVSA, la deuda interna con proveedores nacionales y esta deuda, digamos, la más opaca de todas, la contraída con los gobiernos chino y ruso. Si ese es el panorama, digamos, abuelo de pájaro, de esta hipoteca que tiene el país sobre sus hombros. Sí, estas deudas en total suman más de 200.000 millones de dólares, sumando una cosa y la otra. La oscura esa de los chinos, acabo de mencionar, tiene que ver con proyectos que nunca se hicieron, nunca se llevaron a cabo, y esa plata no se le entregó cuentas al país nunca. Después tienes estos 60.000 millones de dólares, que es la parte más clara, por así decirlo, que son los pedacitos de papeles emitidos durante los últimos años por el gobierno a cambio de altos intereses. Después hay una deuda muy grave que es con proveedores de bienes y servicios, inclusive de PDVSA, empresas como Schlumberger, por ejemplo, que son las que operan taladros, Chuo. Resulta que estas empresas, a ellos les deben muchísima plata y el gobierno les dio unos pagarés también que no les ha reconocido. Estas empresas dijeron que se salen de Venezuela porque con este tema de refinanciamiento no saben si van a cobrar también esas promesas de pago. Esa deuda también suma unos 10.000 millones de dólares. Después está una deuda no cuantificada con las empresas confiscadas en este proceso de decreto de expropiaciones, que en realidad no fueron tales, dicho por Hugo Chávez. Y en efecto, el señor Hugo Chávez es responsable, ya que en sus gobiernos, él emprendió un proceso de endeudamiento del país masivo. Es como si tú te hubieras ganado la lotería o un aumento de sueldo muy alto, y en vez de invertir, de ahorrar, de hacer que esa plata se pusiera a producir, decidiste pedir más plata prestada, tirar la otra en una piñata, y cuando bajan los precios, cuando cae la producción y cuando se despierta el país, se acaba la fiesta, te diste cuenta que quedaste endeudado y las próximas generaciones, así como están mal alimentadas, ni siquiera van a tener ingresos. Resulta, Chugo, que en los próximos meses, básicamente a partir de este anuncio de decreto unilateral que no es llevado en los términos en que deberían ser de negociación de la deuda, todos los venezolanos van a pagar una mayor escasez, mayor aumento de los precios y también una depresión económica más profunda. Es verdad que Venezuela ya no podía pagar la deuda, pero tú no le puedes dar un palo a la lámpara, porque justamente si has estado haciendo mercado con tu tarjeta de crédito todos los meses, no le puedes decir al banco: mira, banco, no te voy a pagar más la tarjeta de crédito, porque te van a quitar la tarjeta y ya no hay quien te preste, y ya los intereses están muy altos en el prestamista del barrio, Chugo. Muchísimas gracias, Omar. Creo que has puesto unos ejemplos muy claros que permiten a todos los escuchas de Radio Caracas Radio entender exactamente cuál es la realidad de este tema gigantesco, el tema de la deuda externa, deuda contraída de manera irresponsable, de manera alegre, en momentos en que Venezuela tenía el precio del barril de petróleo por encima de los $100 el barril. Sin embargo, no les alcanzó ese dinero, tuvieron que endeudarnos a nosotros y a las generaciones por venir, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y ahora, frente a esa deuda gigantesca, dice el gobierno simplemente: bueno, yo ordeno un proceso de renegociación, como que si el deudor pudiera imponerle a la persona que es dueña de esa deuda una renegociación en términos unilaterales. Y todo esto, por cierto, no es materia de especialistas, esto no es materia teórica para un debate entre expertos en un seminario académico, no.
todo esto nos impacta a nosotros, todo esto tiene que ver con el estómago, con el bolsillo, con la realidad de la familia venezolana. Ese era el alerta que formulaba el periodista especializado en economía y finanzas Omar Lugo. Su cuenta en Twitter es @OmarLugo para seguir información de calidad y por supuesto a través de sus reportes en el portal que dirige El Estímulo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. En Central Madeirense, cualquier época del año es temporada de frescura y calidad gracias a nuestro esfuerzo y dedicación. Venga a nuestras amplias sucursales y disfrute de la variedad que su familia prefiere con la mayor comodidad. Reciba la calidad que usted merece al mejor precio en Central Madeirense, viva mejor por menos. ¡Atención todos! Nuevo taller práctico de actuación, dictado en la Universidad Católica Andrés Bello, por Jesús Hernández. Voz de Clarence, el hermano de Llorel, Robin y otros personajes para América Latina. Llama al 0414-029-8645. Te invitan Cinex, Caracas Comic Con y Hakuna Studios. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar. Toda Venezuela es territorio magallanero. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfruta el encuentro de hoy entre Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas, desde el estadio de la Ciudad Universitaria de Caracas, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos para tratar de ofrecerles a ustedes una visión completa, una visión integral del cuadro que estamos enfrentando. Miren, señores, aunque no parecieran estar conectados, cuando usted ve lo que está ocurriendo con el tema económico, con el tema de la deuda, con el tema de la inflación y con la política, con la persecución contra Freddy Guevara, contra la celada que le tienen montada a Julio Borges, contra esta operación de acoso y derribo que tienen montado desde la Asamblea Nacional Constituyente, contra todo lo que es la institucionalidad democrática nacida de la Constitución de 1999, cuando usted ve todo eso, usted pudiera parecerle que nada tiene que ver con nada. Cuando usted ve, por ejemplo, el tema de que un periodista es desaparecido, ¿no? Como en el caso de Jesús Medina, cuando usted ve toda
toda esta cosa de repente usted puede creer, mira, no, esto no, son pedazos, son retazos de realidad. Yo quiero proponerle a usted, venezolano que me escucha, una reflexión que permita entender todo este cuadro. Me explico. A veces la cotidianidad informativa está tan llena de cosas que esas cosas precisamente no nos informan, sino que nos sepultan. Uno queda abrumado por la información, sobre todo por informaciones como estas que son de carácter negativo. Entonces quedas sepultado por la información en vez de nutrirte con ella. Entonces vamos a tratar de hacer un ejercicio que permita poner en orden todo esto. Mire, ¿qué suele hacer el régimen cuando obtiene una victoria? Así esa victoria sea fraudulenta. ¿Qué intenta hacer el régimen siempre que obtiene una victoria? Bueno, ponen el pie sobre el acelerador y aceleran a fondo para tratar de llegar hasta donde puedan llegar, para tratar de sacarle el máximo provecho a esa victoria, repito, sea cierta o sea fraudulenta. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo en este momento? Precisamente eso. El gobierno venía de una situación de extremada fragilidad. El gobierno venía entre el año 2013, 2014, 2015, incluso en medio de una situación de deslave de su popularidad. Aquel cuento, a partir del año 2013, el gobierno intenta hacer política sobre la base de dos mentiras clave. Una, Chávez vive. Dos, Maduro es el hijo de Chávez. Ambas cosas son absolutamente falsas. Y esa falsedad se fue haciendo evidente 2013, 2014, etcétera, etcétera. Y todo eso, ¿no?, fue enfrentado entonces por la oposición democrática venezolana en el marco de la única estrategia que hasta ahora ha sido discutida, debatida y aprobada en forma colectiva, que es la estrategia pacífica, democrática, constitucional y electoral. Y ese cuadro, enfrentado por esta estrategia, generó la victoria del 6 de diciembre del 2015. Entonces el gobierno quedó absolutamente desnudo en su condición minoritaria. Era entonces el gobierno de Nicolás Maduro un gobierno sin dinero, sin prestigio, sin carisma y claramente en minoría. Claramente minoritario. Esa era la situación para finales del 2015, principios del 2016. ¿Qué hace el gobierno frente a eso? Bueno, inicia un conjunto de movimientos para reposicionarse, para cambiar el cuadro. Por un lado, hace un conjunto de maniobras de naturaleza fraudulenta para evitar que esa mayoría social que quería cambio se expresara y se pudiera convertir en poder político. Dentro de esas maniobras está, bueno, cuando se roba el referendo revocatorio, cuando transforma en una mascarada el proceso de diálogo, etcétera. Todo eso, ¿no? Y por otro lado, hace un movimiento que en su principio no fue advertido en su gravedad, en su profundidad por el resto del país. Maduro inicia un proceso de conversión del hambre de los venezolanos en fortaleza electoral de su régimen. Sí, yo sé que la cosa suena muy gruesa, yo sé que la cosa suena antiética, inmoral incluso. Bueno, sí, pero lo hicieron. Lo hicieron. En un país normal, en un país de cierta cultura democrática, cuando un gobierno tiene problemas económicos, la sociedad sufre carencias y esas carencias se traducen en falta de respaldo, en erosión del respaldo social, político y electoral del gobierno. Eso en una sociedad democrática, pero no estamos en una sociedad democrática. En una dictadura comunista es al revés. Cuando hay hambre, quien controla los alimentos, controla al hambre y controla a los hambreados. Y eso fue lo que se puso a hacer Nicolás Maduro con una cosa llamada el carnet de la patria. Ojo con esto, el carnet de la patria no solamente es el CLAP. No, el carnet de la patria es una red de información donde se cruza toda la data de los CLAP, de las pensiones, de las misiones, de toda la parafernalia clientelar, que tiene un objetivo central: transformar a la clientela del gobierno. Ustedes han escuchado hablar de la palabra clientelismo, de cómo convertir al ciudadano de ciudadanía, de soberano, en clientela. Bueno, Maduro dio un paso más allá, convirtió a la clientela en rehenes socioeconómicos del Estado.
en gente que a través de un mecanismo de control, como es el famoso carnet de la patria y su código QR, le pueden decir, bueno, si no haces esto, está fregado, si no haces esto, te quitamos eso. Y en esta situación de penuria extrema, donde más del 80% de la población ya está bajo la línea de pobreza, una amenaza de esa naturaleza es ciertamente terrible. Bueno, todo eso es lo que hizo Nicolás Maduro entre el año 2015 y el año 2017. Lo hizo ante nuestras narices. Y muchos ni siquiera lo advirtieron. Eso fue lo que se expresó el pasado 15 de octubre. Por un lado, las maniobras para escamotear los votos de la oposición mediante el fraude. Por otro lado, los errores de la misma oposición que generaron escepticismo y abstención en buena parte de la ciudadanía que quiere cambio, pero que no comprende tanto desatino por parte de la dirección opositora. Y finalmente, ese tema de cómo convertir el hambre de los ciudadanos en fortaleza electoral del régimen. Todo eso ocurrió, repito, hasta el 15 de octubre. ¿Cuál es el escenario hacia el futuro? Bueno, un escenario de mucho cuidado, de mucha peligrosidad, porque el gobierno sabe que no tiene para dónde correr la arruga. El gobierno sabe que el cerco, primero de sus propios errores, el tema de la deuda externa, y por otro lado el tema de las sanciones, lo coloca prácticamente frente a la pared. Entonces empiezan a ocurrir estas cosas delicadas. Por un lado, esta manera aparentemente absurda, ¿no?, de forzar no una renegociación de la deuda, sino un colapso de la deuda. Cuando tú ordenas algo que en realidad tienes que negociar, y cuando pones al frente de esa negociación a gente que ni siquiera puede poner un pie en los Estados Unidos, entonces ¿qué es lo que estás haciendo? Estás promoviendo un colapso del tema de la reestructuración de la deuda, por un lado. Y por otro lado, entonces se dedican a hostigar, perseguir, encarcelar a lo que resta de la oposición democrática. Entonces, ¿en qué ambiente estamos? ¿Cuál es el escenario en el que estamos? ¿Cómo se conecta una cosa con la otra? Bueno, no parece muy difícil entender que el gobierno se prepara para un escenario tipo periodo especial en Cuba. Un escenario en el cual ellos estén completamente aislados del sistema financiero internacional, diciendo entonces que eso es culpa de los malos del barrio, que eso es culpa de Trump, que eso es culpa de la derecha, etcétera, etcétera, reprimiendo ferozmente a la oposición interna, y siguiendo en la costumbre de estos 18 años de manejar las riquezas del país, porque ojo, todo esto ocurre no en una islita que produce caña de azúcar, no, esto ocurre en un país petrolero que a pesar de los pesares sigue produciendo una cantidad importante de riqueza, riquezas que no van al ciudadano, riquezas que van a el régimen, a la nomenclatura, ¿no?, y a sus amigotes, a los testaferros, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ojo con esto, porque, repito, el colapso económico, el colapso del régimen en materia económica y financiera tiene una estrecha relación con el incremento de la represión política. Ojo con esto porque estamos en presencia, repito, de una nueva vuelta de tuerca, de un proceso de agudización de lo que es el carácter opresivo, represor y estructuralmente antivenezolano del régimen de Nicolás Maduro. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Compra el cartón con el que todos ganamos. Este año vuelve el Super Bingo de la Bondad a beneficio del Hospital Ortopédico Infantil, con fabulosos premios especiales. Super Bingo de la Bondad, pequeños pasos para un gran futuro. El costo del cartón es de 1,000 bolívares. Cómpralo ahora también en bingodelabondad.com. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. La inflación castiga a los que menos tienen. Nos prometieron acabar con ella y están acabando con nosotros. No te quedes callado, actívate.
Disfruta de los mejores cortes y carnes en el restaurante Montana Grill, con ambiente familiar y agradable música. El mejor restaurante del oeste de Caracas, en La Candelaria, parroquia gastronómica de tu ciudad. Acércate a la esquina Candilito, frente al estacionamiento de la plaza. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por Sunde del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. ¿Te miras en el espejo y no te gustan esos kilos de más? Entonces ven a Retraining y quema mucho más que tus calorías. Tenemos las clases más variadas, los mejores equipos para entrenar y el mejor personal para que te veas y te sientas como tú quieras. Síguenos en Instagram @Retraining Studio Caracas o llama al 993-4584. Retraining, más que un gimnasio, es tu estudio de entrenamiento. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! Porque la fuerza es la unión. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Fuerza es la unión. Y estos 3 minutos que restan del programa los voy a utilizar para redondear el comentario anterior. Habíamos dicho entonces cómo el régimen maneja el desastre económico perpetrado por ellos mismos hacia una suerte de ruptura con todo lo que es el mundo de la economía internacional. Eso, por supuesto, no lo pueden hacer con un manejo relativamente democrático en la vida interna. Entonces, atenazan aún más lo que resta de institucionalidad democrática, se incrementa la represión y la persecución contra la oposición política y se incrementa la dura represión contra la misma ciudadanía cuando ésta reclama sus derechos. Frente a todo eso, ¿qué se puede hacer? Resulta, vamos a pensar entonces que esto se acabó, que el último apague la luz, que apague y vámonos. Pues resulta que no, resulta que es perfectamente posible derrotar al gobierno, derrotar al régimen, y lo hemos demostrado, lo hemos logrado nosotros los venezolanos en situaciones muy similares a las actuales. ¿Con qué? Bueno, actuando como se tiene que actuar, con una dirección colectiva, con una hoja de ruta consensuada, con una vocería coherente y sobre todo con un lenguaje que traspase los nichos radicales y logre que ese mensaje de esperanza y de cambio prenda no solamente en la clase media empobrecida, sino también en los más vastos sectores populares. Eso lo hemos logrado nosotros, los venezolanos. Hace apenas 24 meses lo logramos. Así que no hay ninguna razón para pensar que si se actúa de manera coherente no sea posible vencer a estos tipos. Ahora, yo te voy a decir cómo si no lo logramos. Divididos no lo logramos. Hablando paja unos de otros no lo logramos. Profundizando la desconfianza y la desmovilización no lo logramos. Entonces, yo creo que están allí claros los caminos hacia adelante. Yo confieso, yo me siento profundamente preocupado cuando tú ves los temas de la agenda real del ciudadano, cuando tú ves el tema de la difteria, cuando tú ves el tema del hambre, cuando tú ves el tema del colapso de los servicios públicos. Bueno, por ejemplo, ayer todo el oeste de Caracas amaneció a oscuras y aún hoy hay sectores del oeste de Caracas que tienen 24 horas seguidas sin electricidad. Y sin embargo, tú te pones a ver cuál es la agenda de la oposición frente a esos temas. No, la oposición está muy ocupada destruyéndose entre ellos, ¿no? En un proceso de autodestrucción asegurada. Bueno, no puede ser, ¿vale? No puede ser. Aquí hay que darle un parado a esa dinámica autodestructiva en la oposición, no porque nos importe mucho el partido tal o el partido cual, o el lidercito tal o el lidercito cual. No, no se trata de eso, ¿vale? Se trata del país.
se trata del país, porque es mentira que este régimen sea todopoderoso. Lo hemos derrotado. Mira, en la actualidad sigue siendo verdad que hay una inmensa mayoría de venezolanos que están hartos del régimen. Hay una mayoría social que quiere cambio. Lo que no hay es una dirigencia política que convierta esa mayoría social en poder. Bueno, y hay que buscarlo. Y no estoy diciendo cambiarnos dirigentes por otros, no, porque ya sabemos cuál es la situación del liderazgo político en la actualidad. Ya sabemos que eso no es así. Ya sabemos que el liderazgo político está sometido a presiones tales y a tales persecuciones que, nadie prácticamente quiere ocupar esos espacios. Entonces lo que nos toca es apoyar a nuestro liderazgo, pero al mismo tiempo exigirle que sean la mejor versión posible de sí mismos para que hagan su trabajo y hagan su trabajo bien. Que repito, hay un país mayoritario que quiere cambio y que ha hecho de todo. Pidieron votar y la gente votó, le pidieron marchar y la gente marchó, le pidieron resistir, la gente resistió, le pidieron, de todo y la gente lo ha hecho. Lo que falta es orden, conducción, dirección, liderazgo, y eso va más allá del tema de la ética. ¿Por qué hay políticos que venden inmediatismo? Porque hay ciudadanos que lo compran. Entonces ese círculo vicioso entre inmadurez de la ciudadanía y demagogia del liderazgo hay que romperlo y exigirnos a todos, a dirigentes y a ciudadanos, exigirnos a todos mayor responsabilidad. Trabajamos para ustedes en la Dirección General de la emisora, a Menestares, en la gerencia en la producción de este espacio, Saida Castillo, al frente de los controles tuvo Pablo Rondón. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la libertad y por la democracia, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión.